Bienvenidos a la sesión ¿Qué es ARPAI? Fundamentos y flujos de trabajo. Vamos a repasar una introducción a Python y ARPAI en nuestro ArcGIS. Esto está destinado a ser amigable para principiantes, así que si no sabe nada sobre Python, si nunca ha usado el lenguaje de programación antes, no se preocupe, este es el lugar para empezar. Veremos qué es el lenguaje de programación Python en sí. Luego pasaremos a ARPAI, usando Python en ArcGIS para el uso de las funciones list y describe. Y terminaremos con unos temas adicionales. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje poderoso y fácil de aprender. Ha existido desde principios de los 90 y recientemente se ha convertido en el estándar de la industria de ciencia de datos, lo que llevó a Esri a convertirlo en el lenguaje de script de ArcGIS. Es gratis, multiplataforma, fácil de aprender y muy útil. También hay una enorme comunidad de Python en línea, lo que hace que sea fácil de aprender y de resolver. En primer lugar, muchos usuarios utilizan Python cuando quieren automatizar tareas repetitivas. Puede imaginar lo eficiente que sería usar un bucle para iterar sobre múltiples fuentes de datos en lugar de hacer una tarea manual. Muchas veces usamos Python para realizar análisis, procesamiento de datos, administración. Y lo bueno de todo esto es que todas estas son tareas repetibles. También se puede utilizar para ampliar ArcGIS Pro y ArcGIS Desktop, generar herramientas de geoprocesamiento personalizadas que incluyan funciones raster. Puede extender los servicios de ArcGIS con tareas de geoprocesamiento o publicar su script como una herramienta web. Esa es otra forma de compartirlo con otros usuarios. Además, con ArcGIS y Python hay un compromiso largo y continuo. Como lo mencioné, Python ha existido durante mucho tiempo y ha estado en los productos de Esri desde aproximadamente 2004, por lo que es parte activa de los planes de Esri. Python está en todas partes de nuestro sistema ArcGIS, como ArcGIS Enterprise, productos de escritorio y los diferentes runtimes, como para .NET. Por lo que una vez que aprenda la sintaxis de Python, los mismos conceptos se pueden aplicar en todas estas áreas diferentes. Comencemos con algunos conceptos básicos del lenguaje. A diferencia de otros lenguajes de programación más exigentes, no es necesario definir un tipo de datos para una variable. En su lugar, Python determina el mejor tipo para usar en función de lo que se ingrese. En esta muestra de código a la derecha, tenemos que A es igual a 1 y B es igual a 2. No tenemos que especificar que nos referimos a un número en lugar de una cadena. No necesitamos especificar que es un número entero, solamente decimos que A es igual a 1 y Python se encarga del resto. También se hace referencia a los datos en el geoprocesamiento. Por ejemplo, al usar rutas, estas son cadenas. Y la razón por la que quiero introducir esto antes es porque algunos usuarios pueden confundirse con la R antes de las comillas. Esto es para forzar a Python que lo reconozca como una ruta, ya que el carácter de la barra invertida es un carácter de escape en cadenas de Python. Y para evitar problemas con eso usamos una R al inicio en muchas de nuestras muestras de código. Solo sepa que cuando vea una cadena con una R al inicio, es por esto. Python no se limita a tipos de datos básicos. Puede acceder a archivos y utilizar estructuras de datos superiores como listas y diccionarios. Las listas son una herramienta común y versátil que veremos más adelante. Y los diccionarios son similares. Usan pares clave-valor, por lo que en el código que tenemos aquí vemos las propiedades de mapa, que es un diccionario con 3 claves diferentes y sus valores correspondientes. Para nuestra primera demostración, parte de la popularidad de Python es su sintaxis simple.
Para aquellos en la audiencia que no están familiarizados con Python o incluso con la programación, me gustaría mostrarles algunos ejemplos básicos para que vean qué tan intuitivo es Python. Iniciemos una sesión interactiva de Python. Para esto abrimos el símbolo de sistema de Python, que se puede acceder desde el menú de inicio en la carpeta ArcGIS. Y luego simplemente escribimos Python. Esto iniciará un shell interactivo de Python. Debido a que Python es un lenguaje interpretado, no necesita compilarse antes de ejecutarse, por lo que puede comenzar a ingresar expresiones o declaraciones de Python y ejecutarlas inmediatamente para ver el resultado. Digamos que quiero imprimir un mensaje. El cursor indicado por las 3 flechas y la línea parpadeante. Ya que escribí mi mensaje, este se imprime en la consola, por lo que las comillas alrededor del texto lo identifican como una cadena. Para el intérprete de Python, los strings son un tipo de dato que contiene solo texto. Otro tipo de dato es un int, que va a contener solamente valores enteros. Por ejemplo, aquí es un 6. Así que dentro de los números enteros podemos hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, podemos sumar 6 más 4 y nuestra respuesta es 10. También podemos almacenar valores en la memoria, asignándolos a una variable. Esto nos permite recuperarlos cuando necesitamos acceder a ellos más tarde. Así que crearemos una variable llamada lenguaje y le asignaremos el valor Python. Para que podamos recuperar esa cadena más adelante. A diferencia de muchos otros lenguajes de programación, no es necesario que primero declare el tipo de dato que va a asignarse a la variable. Solo es necesario asignar la variable, nombrar la variable y luego asignamos el valor. La asignación se realiza con el operador igual. También podemos sumar cadenas. La mejor manera de mostrar cómo funciona esto es con el siguiente ejemplo. Además de la función print para imprimir mensajes, hay muchas funciones más integradas en Python que puede usar de inmediato, pero también otras que necesitará estar importando desde paquetes. Por lo que a menudo escuchará a alguien decir que Python viene con baterías incluidas. Y eso básicamente significa que la biblioteca estándar de Python es muy completa. Por ejemplo, uno de los paquetes que están disponibles en la biblioteca estándar se llama math. Y para tener acceso a las funciones matemáticas es necesario importarla. Así que ahora tenemos acceso a las funciones matemáticas. Digamos que tenemos un triángulo rectángulo y nos gustaría saber el valor de la hipotenusa. Para esto usamos la función hypot. Digamos que los lados son 10 y 12. El valor de la hipotenusa es 15.6. También podemos importar ArcPy, que esta no forma parte de la biblioteca estándar, pero que nos permite acceder a varias funciones de ArcGIS Pro. Así que digamos que tenemos otra variable. Esto contendrá una cadena de una ruta a una clase de entidad. Y queremos saber cuántos elementos hay en la clase de entidad. Para esto utilizamos el módulo Management para saber la cantidad total de elementos. Con esto podemos ver que la clase de entidad contiene más de 12.000 elementos. Como han visto, Python se puede usar para comenzar con cosas simples y puede avanzar rápidamente desde lo básico hasta automatizar procesos complejos que no desee hacer de forma manual.
Ahora hablamos de ARPy. ARPy es un paquete de Esri que proporciona una API, una interfaz para ArcGIS Pro, ArcGIS Server y ArcGIS Desktop, por lo que necesitan tener alguno de estos instalados para poder utilizar ARPy. Como puede ver en nuestro código de Python, podemos hacer una multiplicación, pero antes de eso, si deseamos ejecutar nuestro análisis de buffer, debemos de importar el paquete ARPy. ARPy consta de varios componentes, herramientas, funciones, módulos y clases. La funcionalidad está agrupada en módulos. Tenemos un módulo de mapeo llamado mapping. Hay más de 1500 herramientas de geoprocesamiento. Si está familiarizado con las herramientas en ArcGIS, puede ejecutar herramientas y secuencias de comandos de Python, al igual que en Pro. En las herramientas, los parámetros se ingresan usando representaciones de cadenas. Por ejemplo, aquí tenemos la herramienta de selección, como la ve en ArcGIS Pro, y la misma herramienta en Python. Esto es simple. Algunos objetos son un poco más difíciles de representar mediante strings. Por ejemplo, algunas herramientas pueden usar una referencia espacial, la cual estará disponible como un objeto dentro de Python. En el panel de geoprocesamiento, nosotros tenemos un signo de interrogación, el cual nos da acceso a la ayuda en línea de la herramienta, que incluye sintaxis de Python e incluso ejemplos de código. Existe esto para cada herramienta. Es un gran recurso tanto para principiantes como para usuarios experimentados, ya que puede ver cada parámetro, su explicación y el tipo de dato, además de una muestra de código de Python que debería poder usar como punto de partida para emplear la herramienta dentro de su script. Las herramientas de geoprocesamiento son muy importantes, además de que se expone su funcionalidad mediante ARPy. Pero hay otras funciones auxiliares que son necesarias y exclusivas de Python. Por ejemplo, la función exist en ARPy nos indica si una capa o un nombre de objeto se encuentra en el espacio de trabajo actual. Otro ejemplo es la función que nos permite enlistar los usuarios conectados a su geodatabase corporativa. Las clases representan tipos de objetos que pueden crear como puntos, líneas y polígonos directamente en Python usando ARPy. Y como mencioné anteriormente, las funcionalidades a menudo se agrupan en módulos. Así que en lugar de tener que escribir ARPy punto y luego directamente el nombre de la herramienta o el tipo de objeto, verá el nombre de un módulo en el medio. Por ejemplo, arpy.da, que es el módulo para el acceso a datos, o arpy.nax, que sería para realizar análisis de red. Ahora repasemos las funciones de lista de ARPy. Estas se utilizan para enumerar datos y la mayoría de los tipos de datos tienen una función de lista en ARPy asociada. Dentro de la aplicación de ArcGIS Pro, nunca necesitaría esto, porque puede ver una lista de la mayoría de estos tipos de elementos dentro de la interfaz de usuario. Enumerar las clases de entidad cuando se usa sin argumentos nos devuelve todas las clases de entidad disponibles en el espacio de trabajo. Pero también hay parámetros que puede usar con el objetivo de obtener todas las clases de entidad que, digamos, comienzan con la letra A. O bien que sean refinadas por un tipo de geometría, como por ejemplo todas aquellas que sean polígonos. Después de hacer una lista, el siguiente paso lógico es iterar sobre esa lista. Nuestro objetivo aquí sería obtener una lista como la de la derecha en el panel de catálogo. Otro método importante es arpy.da.walk. Este está modelado con base en la función de Python os.walk y es una función avanzada que permite establecer una carpeta de nivel superior y recorrer esa carpeta junto con todas sus subcarpetas.
Esto es muy útil para buscar elementos dentro de un árbol de directorios. Nuestras listas generalmente contienen cadenas, ya que es muy fácil trabajar con ellas. Además de que los operadores de Python se pueden usar en las listas. Por eso Python es una opción natural para los scripts y son fáciles de entender y adaptar a sus propósitos. Así que aquí, en la muestra de código, mostramos algunos ejemplos en cómo podríamos devolver la longitud de una lista, encontrar determinado elemento dentro de la lista y obtener su índice, además de ordenar los elementos contenidos en la lista. Otra función importante es describe, ya que esta función lee propiedades de datos, devuelve un objeto con esas propiedades que se pueden inspeccionar más adelante, como sería el tipo de dato, el tipo de geometría, la referencia espacial y sus atributos. Por ejemplo, aquí vemos un shapefile y podemos determinar que su tipo de geometría es un polígono. Es importante comprender que es posible que desee hacer algo diferente en su script con datos diferentes. Esto se usa para hacer que las herramientas sean más genéricas y menos propensas a errores. En este código de muestra está la clase de entidad de incendios forestales. La función describe, sin el módulo DA, devuelve un objeto, pero con el módulo DA devuelve un diccionario de Python, exponiendo las mismas propiedades, pero los diccionarios son un poco más fáciles de trabajar. Aunque aquí hay un costo de rendimiento, porque es un poco más lento que la función de describe sin el módulo DA. Si para ustedes el tema de rendimiento es relevante, debería de acceder directamente a la propiedad que le interesa. Pero si desea ver un diccionario con todos los pares clave-valor, esta sería la forma de hacerlo. También podemos acceder a Python directamente desde ArcGIS Pro. Utilizando el botón que viene dentro de la opción de View, tenemos la ventana de Python. Esta es una terminal interactiva similar al símbolo de sistema de Python, pero que está integrada en ArcGIS Pro. Por lo que, por ejemplo, puedo comenzar a escribir ArcPy. Al momento de que nosotros ponemos el punto, nos mostrará una lista de todos los módulos y métodos disponibles. Digamos que estamos buscando la herramienta de buffer. Podemos continuar escribiendo para reducir nuestra lista de sugerencias. Podemos usar las teclas de dirección para navegar entre las opciones y el tabulador para autocompletar. Algunos parámetros de la herramienta también se pueden autocompletar. Por ejemplo, aquí el primer parámetro del buffer requiere una clase de entidad y la ventana de Python reconoce que en nuestra tabla de contenido tenemos una clase de entidad que cumple con este criterio. Nos muestra las opciones para que podamos hacer nuevamente nuestra selección. Para autocompletar presionamos Tab. También vemos que en la parte superior del cursor nos indica que estamos en el parámetro de elemento de entrada. Pasamos al siguiente parámetro, el nombre de la nueva clase de entidad. Y el siguiente parámetro es la distancia del buffer. Esta acepta valores numéricos, una cadena o un campo que contiene las distancias del buffer. Nuevamente, la ventana de Python reconoce que varios campos cumplen con ese criterio. Seleccionamos nuestro campo y ejecutamos nuestra herramienta. Puede ver la ejecución de la herramienta y una vez que termina nos mostrará la ruta y el resultado. También se agregará al mapa y a nuestra tabla de contenido.
Si queremos ejecutar esta herramienta nuevamente, tal vez usando diferentes propiedades, podemos hacer clic derecho en el panel de historial y eligiendo la opción enviar a la ventana de Python. Como puede ver, todos los parámetros se han completado, incluidos los parámetros predeterminados. Ahora cambiaremos el lugar y en lugar de que utilicemos un buffer que venía en el dato del atributo, escribiremos un buffer de 2000 metros. Una vez que la ejecución de nuestra herramienta ha finalizado, podemos ver que la clase de entidad ha sido reemplazada en el mapa y el resultado se ha actualizado en el panel de historia. Ahora repasemos algunos temas adicionales. ARPy puede usarse para poder crear geometrías mediante programación directamente en Python. Tenemos objetos de geometría de ARPy. Vemos cómo ARPy genera un punto, una polilínea y un polígono. Y esos objetos se usan para crear geometrías. Básicamente los puntos se utilizan para poder crear líneas y polígonos. A partir de ahí, podemos usar operadores de geometría como una alternativa a una herramienta de geoprocesamiento para verificar las relaciones espaciales o crear una nueva geometría a partir de la geometría existente. Por ejemplo, usamos el operador de zona de influencia para crear un polígono basado en un punto. Estos se pueden usar en un geoprocesamiento más adelante. Extender ArcGIS Pro con herramientas de geoprocesamiento es un tema realmente importante. Y para esto debemos ser creativos, además de tener experiencia y estar familiarizados con los scripts de Python. Al agregar paquetes de Python, a veces es necesario personalizar su entorno de Python dentro de ArcGIS. Afortunadamente, Python tiene una gran comunidad de usuarios abierta y una gran cantidad de paquetes de código abierto disponibles de forma gratuita. Otros módulos y bibliotecas de terceros están organizados en el índice del paquete de Python y se pueden instalar normalmente usando pip. El administrador de paquetes que viene con nuestro ArcGIS Pro se llama Conda. El administrador de paquetes de ArcGIS Pro se puede usar para controlar qué paquetes están disponibles junto con ARPy y los otros paquetes predeterminados. Esto es importante para poder explorar lo que se tiene disponible y así evitar reinventar la rueda. Si estás trabajando en una solución a un problema complejo, es posible que encuentres una biblioteca que te ayude a resolverlo. Esto puede ahorrarte mucho tiempo. Hablemos un poco sobre la administración de paquetes y entornos de Python. Así que recordamos cómo durante nuestra primera demostración importamos los paquetes de Python de R. Se puede instalar, actualizar y desinstalar los paquetes de Python desde la página de inicio. Para esto hacemos clic en configuración y nos vamos a la opción de Python. Este administrador de paquetes implementa Conda, por lo que desde aquí nosotros podemos instalar, podemos actualizar o agregar paquetes adicionales. También en esta vista vemos que el nombre de entorno de Python actual y el predeterminado es ArcGIS Pro-Py3. El entorno de Python consiste en una instalación de Python y paquetes adicionales. Múltiples instalaciones de Python pueden coexistir en una sola estación de trabajo. Son independientes entre sí, cada uno con su propio conjunto de paquetes. Cada una de estas instalaciones se conoce como un entorno de Python, por lo que podemos cambiar entre conjuntos de funciones de Python sin necesidad de desinstalar, actualizar
o reinstalar paquetes cada vez que se requiera. El entorno de Python predeterminado es de solo lectura y no podemos instalar nada, desinstalar o actualizar. Y esto es para protegernos de dañar nuestra instalación. Podemos usar la ventana de administración de entornos para clonar el entorno predeterminado o agregar un entorno existente. En este caso ya tengo mi entorno clonado. Al momento de clonarlo, le está agregando la palabra clone. Ya que está hecho esto, es necesario reiniciar ArcGIS Pro para que tome efectos los cambios. Una vez que hemos reiniciado nuestro ArcGIS Pro, vemos que el espacio de trabajo donde estamos trabajando es ArcGIS Pro-Py-Clone. Y dentro de esta, nosotros ya podemos realizar las operaciones de instalación y desinstalación. Seleccionamos un módulo y lo instalamos. Nos va a mostrar la página de configuración del módulo elegido, los términos y condiciones. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlos para poder proceder a la instalación. Si tiene alguna experiencia con el Model Builder, le recomiendo crear un modelo y exportarlo a un script de Python a partir de ArcGIS Pro. Otro atajo es utilizar el comando copiar Python dentro del panel de historial de nuestra herramienta de geoprocesamiento. Esos serían un par de consejos para que ustedes puedan iniciar en el uso de ARPy. Y aquí pasamos a la sección de preguntas. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me presento, soy Marta Blas del equipo SIGSA y está con nosotros mi compañero Jorge Atanasio. Eh, el- Estamos aquí para escuchar sus preguntas, dudas, comentarios. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Marta, buenos días. Muchas gracias a todos por estar presentes en el evento. Bueno, iniciamos con una pequeña sesión de preguntas. Jorge, esperamos que nos retroalimenten un poquito más. La primera pregunta que tenemos ¿es posible configurar el entorno de geoprocesamiento mediante Python? Sí, sí es posible. Se tiene acceso a la configuración del entorno mediante el uso de la clase env o en de environment como propiedades. Estas propiedades se pueden utilizar para recuperar los valores del entorno actual o bien para establecerlos. Muy bien. ¿Cómo se ejecuta un script previamente elaborado dentro de ArcGIS Pro? Si tenemos un script ya elaborado, lo único que tendríamos que hacer es abrir dentro de nuestro ArcGIS Pro la ventana de comandos de Python. Una vez que ya esté ahí abierta, nosotros pegamos todo ese script y al momento de darle enter nos lo va a ejecutar. Okay. Ya solamente sería cuestión de revisar que, digamos, todas esas rutas que están establecidas ahí dentro del script, sí se tenga acceso, sí existan, para que no nos arroje algún error. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ARPy y la API de ArcGIS para Python? Bueno, en términos muy generales, ARPy está diseñado para usarse con ArcGIS de escritorio, ya sea en un documento de mapa o en un proyecto de ArcGIS Pro. Y bueno, como una secuencia de comandos independientes que utiliza la funcionalidad disponible dentro de estos documentos de mapa, como las herramientas de buffer, clip, todo esto para simplificar el flujo de trabajo de geoprocesamiento y mapeo a nivel de escritorio. Y la API de ArcGIS para Python nos proporciona acceso a un SIG en línea, ya sea una cuenta o un portal de ArcGIS Online, además de cualquier servidor de alojamiento. Bien. Jorge, tengo aquí otra pregunta que no sé si se relaciona con la primera.
Dice, es posible, bueno, más bien con la segunda, ejecutar un script de Python que haga uso de la funcionalidad de ArcGIS fuera de ArcGIS Pro como un IDE de Python o mediante una tarea programada. Sí, sí es posible, pero debe de iniciar sesión automáticamente. El tema de iniciar sesión automáticamente debe de estar marcado dentro de ArcGIS Pro, o bien debe de verificar que ArcGIS Pro esté abierto actualmente, o que ArcGIS Pro tenga la autorización para poder trabajar sin conexión. Esto es porque hace uso de la licencia como tal. Pues bueno, si tienen alguna pregunta adicional, nos la pueden hacer llegar mediante el chat o mediante correo electrónico. En breve, pues las ponencias van a estar disponibles. Agradecemos nuevamente su presencia. Pues bueno, los invitamos a que nos acompañen en el resto de las ponencias del día. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. ¿Algo que quieras algo que quieras agregar? No, pues muchas gracias, Marta, por apoyarme en esto. Muchas gracias a todos los asistentes. Ok. ¿Qué nivel tenemos una pregunta, Jorge, ¿qué nivel de programación hay que tener para realizar todo esto? Sí, bueno, como les comentaba al inicio de la sesión, Python es un lenguaje muy benévolo con nosotros, digamos, los programadores. Entonces, no es necesario tener un alto nivel de programación, ya que la sintaxis y el uso de este es relativamente sencilla. Sí hay que tener un poco de lógica para poder empezar a programar en esta parte. Exacto, poder armar como tal nuestro flujo de lo que queremos que haga el script, pero realmente no es necesario tener un nivel muy avanzado. Muy bien. Bueno, pues nuevamente los invitamos a que manden sus preguntas, nos den sus comentarios, invitarlos a que continúen con nosotros el resto del día en este canal o en los que tenemos adicionales. En este canal regresamos a las 9:50 con una sesión más. Por aquí los esperamos. Muchas gracias.